Lo que para algunos significa la unión de la solidaridad de las naciones en un encuentro deportivo, para otros significa la muerte, la separación de familias, la explotación laboral e incluso amenazas a la salud, haciendo evidente la violación a los derechos humanos, reflejando la falta de moralidad y ética del comité organizador. Porque mientras la FIFA asegura que su misión básica consiste en globalizar, popularizar y democratizar realmente el fútbol en beneficio del mundo entero, su misión se ve polarizada en favor de aquellos que tienen el poder económico o político para disfrutar de tal encuentro fraternal, haciendo evidente la corrupción que se mueve a espaldas de los aficionados. No es novedad que la FIFA contradiga sus objetivos sociales con las acciones que realmente lleva a cabo. Se vio en 2014, donde la Federación Internacional de Fútbol Asociación dejó su insensibilidad, desinterés y objetivo por lucrar muy claro. Atentado contra las garantías individuales de los habitantes de Brasil, quienes necesitaban mejoras en los sistemas de salud, educación y laboral. Sin embargo, fue más importante continuar con el evento deportivo más esperado cada 4 años. Volvió a reiterar su poco compromiso en 2018, donde a pesar de haberse unido a la iniciativa de la ONU sobre el cambio climático, con intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sus patrocinadores seguían siendo las empresas que más impacto climático tenían a nivel mundial, violando los acuerdos climáticos y los derechos de tercera generación como lo es el derecho a un medio ambiente limpio. Y así llegamos a Qatar 2022, mundial que será recordado por las muertes y violaciones masivas a los derechos humanos, guiada por la poca ética y representada por los engaños y explotación a las personas, violando las garantías individuales y mostrando el atraso en materia de derechos humanos que se puede alcanzar cuando cantidades elevadas de dinero y constantes sobornos hacen presencia. Como Estado, Qatar no solo tiene el deber de garantizar el pleno respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de las personas, sino también de brindar reparación cuando se violen esos derechos. Los trabajadores migrantes estaban muriendo en cantidades significativas mientras trabajaban en grandes proyectos de infraestructura, como resultado del clima extremadamente cálido del país y las condiciones laborales abusivas. Las autoridades de Qatar no investigan la causa subyacente de su muerte. En cambio, los certificados de defunción generalmente informan que sus muertes simplemente se deben a causas naturales o paros cardíacos. Se muestra que las fallas de Qatar para prevenir, investigar y remediar las muertes de migrantes trabajadores constituyen violaciones al derecho a la vida y al derecho a condiciones laborales y ambientales saludables. Específicamente fueron quebrantados los siguientes derechos: empleo estable, condiciones satisfactorias de trabajo, justicia laboral, derecho a la vida, derecho a la salud. Amnistía Internacional se encargó de llevar a cabo la investigación pertinente ante las violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en el país para la conmemoración del Mundial de 2022. Para ello, se utilizó el conocimiento y la experiencia de médicos expertos en cardiología, patología, epidemiología, seguridad ocupacional, entre otros. Asimismo, se utilizaron las investigaciones disponibles que habían sido publicadas. Amnistía Internacional identificó casos de 18 trabajadores migrantes fallecidos en Bangladesh y Nepal. Habló con sus familiares y recopiló pruebas documentales relacionadas con sus muertes en Qatar. En 13 de los casos, la causa de muerte se informó como muerte natural. 2 casos relacionados con enfermedades cardíacas y 3 con otras causas: accidente de tránsito, intoxicación y cáncer. Al mismo tiempo, se encontró que los datos sobre las muertes de trabajadores migrantes en Qatar han sido hasta hace poco escasos. Amnistía Internacional preguntó a las autoridades el número de investigaciones realizadas sobre las muertes de trabajadores migrantes desde 2010. Las autoridades no proporcionan estos datos. Datos revelaron que la empresa encargada de contratar a los empleados para este tipo de proyectos era Kafala, el cual convertía a los trabajadores en víctimas del sistema explotador del país, el cual fue un elemento clave para facilitar la explotación y el abuso laboral, aun sabiendo que Qatar es el hogar de más de 2 millones de hombres y mujeres trabajadores migrantes. En un inicio, Qatar se resistió a reformas significativas del sistema Kafala, a pesar de la presión de las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y los medios de comunicación. Sin embargo, gracias a los estudios posteriores, se concluyeron los riesgos por la exposición a elevadas temperaturas, así como las decadentes condiciones laborales y el exceso de trabajo, los cuales contribuyen a la enfermedad, la discapacidad y la muerte por enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Por ello, Qatar introdujo reformas para desmantelar elementos clave del sistema Kafala. Asimismo, estableció nuevos tribunales laborales para acelerar el acceso a la justicia e introdujo un nuevo salario mínimo no discriminatorio. A pesar de eso, no se han resuelto el caso del resto de las personas y familias que han perdido a algún integrante
como resultado de las prácticas poco éticas que se han llevado a cabo derivado de la explotación laboral en el país para que pudiera llevarse a cabo el Mundial de Qatar 2022. Amnistía Internacional declara que si bien ha habido mejoras, la implementación y el cumplimiento deficientes de estas reformas significan que el progreso ha sido lento y que los cambios legales aún no se han traducido completamente en una mejor protección para los trabajadores migrantes. Las recomendaciones hechas a Qatar fueron establecer una unidad intergubernamental especial en la que participen los ministerios de Trabajo, Salud y Justicia para que se encargue de investigar y, en su caso, enjuiciar las infracciones de las normas de salud y seguridad de Qatar. En caso de fallecimiento de un trabajador migrante en cualquier lugar, la unidad especial debe de ser informada de inmediato y se iniciará una investigación exhaustiva sobre la causa de la muerte. Debe incluir inspectores especializados u otros expertos. Introducir procedimientos de autopsia no invasivos y verbales y brindar capacitación a todo el personal médico involucrado en la certificación de defunciones para asegurarse de que se conocen las leyes de autopsia y las circunstancias en las que se deben solicitar autopsias invasivas. Brindar capacitación en certificación de defunción a todo el personal médico involucrado en la certificación de defunciones. Solicitar el consentimiento informado de los trabajadores migrantes antes de su salida de sus hogares o países y a su llegada a Qatar para realizar procedimientos médicos, incluidas autopsias en caso de muerte, para permitir una investigación adecuada de la causa de la muerte y, por lo tanto, permitir que las familias sean compensadas cuando corresponda. Agregar enfermedades causadas por la exposición a temperaturas extremas a la lista de enfermedades profesionales de Qatar y actualizar completamente la lista para reflejar la lista de enfermedades profesionales de la OIT que se revisó en 2010. Mejorar la calidad de los datos disponibles sobre estadísticas de mortalidad para nacionales y no nacionales en Qatar a fin de facilitar un análisis exhaustivo del problema del estrés por calor y permitir que los expertos propongan soluciones que protejan adecuadamente la salud y la vida de los trabajadores migrantes. Disponer sanciones penales para los propietarios y directores de empresas que inflijan las normas. Informar a los trabajadores migrantes sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo disponibles en idiomas que entiendan para que puedan identificar y mitigar mejor los riesgos. Plan de acción para remediar las violaciones. Proporcionar compensación a las familias de cualquier trabajador que muera después de haber estado expuesto a altas temperaturas en el trabajo, similares a las recibidas por accidentes de trabajo, a menos que las investigaciones identifiquen una causa independiente de muerte. Encargar dicha investigación exhaustiva y transparente sobre casos anteriores de trabajadores migrantes que fallecieron por causas desconocidas, como lo son causas naturales, paro cardíaco o insuficiencia respiratoria aguda, examinando todos los posibles factores contribuyentes, incluidos, entre otros, el calor y la humedad, las condiciones de vida y de trabajo, el acceso a la atención médica y la incidencia de la enfermedad renal crónica. Asimismo, a la FIFA se le solicita encargar una revisión independiente del procedimiento de investigación de incidentes del Comité Supremo y los informes que prepara sobre todas las muertes en proyectos bajo su competencia, con un enfoque particular en las 35 muertes que el Comité Supremo ha clasificado como no relacionadas con el trabajo hasta la fecha. La revisión debe conducir a un informe público con hallazgos y recomendaciones que deben, como mínimo, incluir una evaluación en los procedimientos de investigación del Comité Supremo y la medida en que la compensación que el Comité Supremo ha pagado a las familias de los trabajadores equivale a una compensación efectiva. En conclusión, la Federación Internacional de Fútbol, así como el gobierno de Qatar, han sido negligentes, descuidados y sumamente desalmados ante la omisión de condiciones sociales deplorables y que vulneran la dignidad humana mismas que resultan alarmantes para el mundo, sobre todo porque las causas y consecuencias eran conocidas, por lo que no se puede decir que se implementaron las estrategias de construcción sin uso de razón. Omitir el hecho de que muchas de las garantías individuales y además elementales de cualquier ser humano fueron violentadas y desvirtuadas ha sido un acto cruel, sobre todo cuando las familias de estas víctimas pidieron la reparación del daño que ocasionaron las ya mencionadas empresas de prestigio encargadas de proyectos para el Mundial 2022, y estas últimas optaron por ignorar dichas peticiones, provocando que tanto los trabajadores como sus respectivas familias resultaron en la transgresión de su integridad. Es claro que las recomendaciones son convenientes cuando la legislación permite hacer de ellas parte de la sociedad y su entorno, no solo ser pronunciadas sin acto alguno de cambio real, palpable y visible para todos.
Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch aportaron a las investigaciones pertinentes para llegar a las conclusiones que obtuvimos hasta ahora. Gracias a ello, se descubrieron prácticas que deben detenerse y en caso de que se repita, deben ser castigadas. Asimismo, se hace un llamado a los organizadores de tales eventos para que hagan conciencia de las vidas humanas y no humanas que se cobraron para que se pueda llevar un evento que debería ser venturoso para todos. Por último, en caso de que vuelva a ocurrir algo de semejante violación, que el resto de organismos defensores de los derechos fundamentales logren intervenir radicalmente ante los actos que atentan contra los derechos humanos y arremeter contra las violaciones y aquellas personas detrás de tales actos inhumanos.